Hola, ¿qué tal estás? Este episodio llega en los días previos al 8 de marzo, que como sobradamente sabes lleva el sobrenombre de Día Internacional de la Mujer. Al resguardo de ese mismo paraguas, viene también la portada de Vida Nueva, donde podemos ver a Emil Cekuda, la secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Es por ello que el monográfico de hoy lo dedicaremos a la mujer como concepto así un poco más abstracto y a las mujeres con nombre y apellidos como experiencia viva anclada en la realidad concreta. Durante los próximos 30 minutos habrá espacio para lo confortable y para lo incómodo. Escucharemos palabras de esperanza y también de desconsuelo. Pero sea cual sea el tema particular que comparta en cada momento contigo, lo haré redoblando mis esfuerzos para no caer en esa trampa que hemos heredado de nuestros ancestros, en la que un varón habla sobre las mujeres sin pararse siquiera a escuchar sus voces. Una trampa que, por otro lado, ha encerrado a muchas personas a lo largo de la historia en vivencias impuestas, en proyecciones de vidas que no les correspondían pero que debían asumir para encajar en lo que les habían dicho que era su papel en la historia y en la Iglesia. Veamos si este que te habla consigue escapar de esa situación y no contribuye a perpetuar ciertas narrativas tóxicas. Acomódate, que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 247º episodio. El podcast de Vida Nueva. La Iglesia católica, apostólica y romana ha estado durante 2000 y pico de años liderada por hombres, al mismo tiempo que era sostenida en lo cotidiano por mujeres. A día de hoy, en el año 2026, la cosa ha cambiado bastante, aunque tal como señala Caterina Ciriello, profesora en la Universidad Urbaniana de Roma, quizás no se trate de cambios lo suficientemente visibles. Ciriello dice lo siguiente. La posición de la Iglesia hacia las mujeres siempre ha sido ambigua, o mejor dicho, demasiado clara y paulina. Que las mujeres guarden silencio en las reuniones. No les está, pues, permitido hablar, sino que deben mostrarse recatadas, como manda la ley. Desgraciadamente olvida la herencia del Concilio Vaticano II, que en Gaudium et Spes reconoce la igualdad fundamental entre todos los hombres y subraya que toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino. Caterina Ciriello recuerda que toda forma de discriminación en los derechos fundamentales es contraria al plan divino. Sería lógico deducir, por tanto, que toda persona bautizada se debe posicionar como una firme defensora tanto de la equidad como de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo es entonces posible que en el propio seno de la Iglesia lleguen a existir voces contrarias a este asunto? Si una mujer es nombrada para cierta responsabilidad, se critica. ¿Qué sucede? ¿Cómo darle explicación? ¿Es un miedo al cambio? ¿Es misoginia? ¿Es acaso temor a una iglesia menos basada en el poder opresivo y más inclinada hacia el diálogo mutuo? Quizás podamos encontrar algún tipo de respuesta en unas palabras de la fallecida Marcela Altaus-Reid, a quien también menciona Caterina Ciriello. Esta teóloga argentina fue criada como católica y más tarde se integró en una iglesia protestante metodista. Poco antes de fallecer, dijo esto. Curiosamente estamos en una época en que en teología usamos elementos sofisticados para entender la realidad, como por ejemplo el materialismo histórico, la antropología social, los estudios culturales. Estudiamos la Biblia con mediaciones de la semiótica, del postestructuralismo, con perspectivas poscoloniales,
cuando llegamos al tema de la sexualidad, revertimos a una posición medieval de la Iglesia basada en Aristóteles, que de biología sabía menos que de su misma sexualidad. Pero hemos elevado la ignorancia y el error al nivel de un conocimiento divino impartido por Dios, o peor aún, emanado de Dios directamente. Marcela Althaus-Reid se definía a sí misma como una teóloga escandalosa, educada durante las dictaduras militares y acostumbrada a producir rupturas más que reconciliaciones con estructuras que no pueden reformarse. Esa descripción por sí misma puede generar cierta incomodidad en algunos corazones de la Iglesia Católica. Sin embargo, si cada uno es capaz de apearse por un momento de sus propias emociones, tal vez seamos capaces de vislumbrar alguna verdad objetiva en aquella reflexión que acabo de leer. La teología ha evolucionado mucho desde los tiempos de San Agustín o Santo Tomás de Aquino. Las herramientas de trabajo, análisis y reflexión han cambiado más o menos con el paso de los siglos. Pero, tal como planteaba la teóloga Marcela Althaus-Reid, cuando llega el momento de tratar la sexualidad, todos esos avances se apartan a un lado y se recupera un pensamiento aristotélico que es incluso anterior al propio cristianismo. Es como si el cerebro de algunos teólogos colapsara al tratar de relacionarse con la sexualidad. Se mantiene la complejidad del lenguaje, pero se pierde profundidad en el pensamiento y emanan los mismos argumentos que han permanecido casi inmutables durante aproximadamente 2500 años. Es razonable, por tanto, que muchas personas vean en la Iglesia una estructura rígida que no cambia con el paso del tiempo. No obstante, si hacemos el esfuerzo de expandir el rango de nuestra mirada y abarcamos periodos más amplios de la historia, es posible que podamos llegar a captar avances puntuales que pueden pasar desapercibidos sobre el conjunto. Cuando Vida Nueva pregunta a Émile Cecуда si el Día Internacional de la Mujer es más de celebración o de denuncia, la secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina responde lo siguiente. Sobre todo hay que celebrar. Hay que leer cada acontecimiento del presente a la luz del pasado, como un proceso. Si echamos la vista atrás para evaluar, por ejemplo, cuáles eran las condiciones de trabajo de las mujeres antes de que comenzara toda la lucha por los derechos civiles y sociales, no podemos decir que las cosas vayan para atrás o que estemos estancados respecto a un siglo o medio siglo. Aunque queda mucho camino por recorrer, las mujeres ven reconocidos sus derechos en gran parte del planeta y ya están ocupando trabajos formales, al igual que los hombres. Y por supuesto, en la Iglesia, ellas también han dado pasos al frente. Con Francisco, muchas mujeres, al menos en la curia romana, no diría en toda la Iglesia, han llegado y están en lugares importantes. Eso es un avance. Émile Cecуда también le dice a Vida Nueva que en los tiempos actuales hay palabras como empoderamiento o feminismo que se han transformado en banderas de lucha y puntos de ataque, y que por ello prefiere expresarse utilizando palabras que, tal como recomienda el Papa León, sean desarmantes. Dice así: creo que hablar de igualdad desarma, ayuda a reivindicar sin generar frentes. En cualquier caso, creo que también debemos reflexionar sobre el sentido de la igualdad, que puede llegar a malinterpretarse. Thomas Hobbes, en Leviatán, muestra cómo la igualdad absoluta se logra cuando cualquiera puede matar a cualquiera, es decir, un estado de naturaleza absoluto. Eso nos llevaría a pensar que la igualdad llega cuando todo el mundo está armado frente al otro, armado incluso con palabras que matan. Por eso, cuando hablo de igualdad, estoy hablando en el sentido de igualdad desde el respeto a la diferencia, es decir, de respetar que el otro piense distinto de mí y buscar un punto de acuerdo, porque si yo apuesto por la igualdad absoluta, aniquilo la diferencia, y eso es totalitarismo. Y en un estado totalitario, las mujeres son las primeras en perder su dignidad.
Por eso pienso que para garantizar la dignidad de la mujer, se debe defender primero el Estado de Derecho. Desde el inicio del pontificado de León XIV le hemos escuchado muchas veces hablar sobre una paz desarmada y desarmante, sobre palabras que desarman. Y eso es algo que no apareció de un día para el siguiente. El 23 de octubre de 2024, al explicar en qué consistía el sínodo sobre sinodalidad, el entonces cardenal Prevost se expresaba de este modo. Creo que es importante comprender que de lo que trata el sínodo es sobre todo sobre espiritualidad, sobre un proceso de conversión, sobre un nuevo modo de hacer las cosas dentro de la Iglesia, que nos ofrece a todas y todos una especie de vehículo que esperamos que nos proporcione medios para sentarnos alrededor de la misma mesa, hablarnos en diálogo y no con violencia u odio, y encontrar modos de superar las tensiones o divisiones que pueden existir dentro o fuera de la Iglesia. Cuando Emil Cecuda es preguntada por Vida Nueva sobre cómo experimenta el hecho de que su antiguo jefe en el trabajo sea ahora quien está al frente de toda la Iglesia Universal, ella responde de este modo. León XIV es el mejor jefe que tuve en mi vida, y puedo decirte que he tenido muchos jefes en muchas instituciones importantes antes de llegar al Vaticano. Nunca tuve un jefe de la calidad de Prevost. Más que un jefe, fue un compañero de trabajo, una persona que escuchaba, trataba de entender las propuestas, las acompañaba y luego las defendía. El diálogo como herramienta de encuentro interpersonal forma parte de la identidad del Papa León XIV. Durante el tiempo que dure su pontificado, veremos por tanto numerosas propuestas en este sentido. Queda pendiente ver si cuando las diferentes sensibilidades se sienten alrededor de la misma mesa, los cerebros más eruditos consiguen no colapsar al llegar al punto relacionado con la sexualidad humana y se desatrancan por fin muchas puertas que muchas grandes mentes contribuyeron a cerrar. Esta semana Vida Nueva dedica el reportaje principal al Día Internacional de la Mujer, pero no es lo único que podemos leer en sus páginas. En España, los obispos han publicado una nota doctrinal que alerta sobre el bombardeo emocional al que someten algunas experiencias pastorales, y añaden que eso podría considerarse, en cierto modo, una forma de abuso espiritual. También en España, 68 organizaciones sociales, sindicales y políticas exigen eliminar la asignatura de religión de forma inmediata y reclaman una escuela pública plenamente laica. En el Vaticano, 2 de los grupos de estudio surgidos a partir del Sínodo de la Sinodalidad han hecho públicos sus informes de trabajo. En el número 4 sobre la revisión de la Ratio Fundamentalis, propone al Papa que haga oficial la inclusión de mujeres en los equipos formativos de los seminarios. Y en Alemania, la Conferencia Episcopal ha enviado una solicitud al Vaticano para que autorice a la Iglesia germana a que se designe a laicos probados para que puedan predicar en las celebraciones eucarísticas. Para no perderte este y otro contenido de primera calidad, considera ahora suscribirte a Vida Nueva. Recibirás 47 números cada año a los que también tendrás acceso desde cualquier parte del mundo. Para tener más información, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Vamos con la segunda parte del episodio. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer desde una perspectiva eclesial. Dice Caterina Chirielo en Vida Nueva que la posición de la Iglesia hacia las mujeres siempre ha sido ambigua.
Y ampliando un poco la mirada, no cuesta ver que la ambigüedad es una posición muy cómoda para el ser humano y que está muy extendida en todo el planeta. Por ejemplo, en lo cotidiano, le propones a alguien a quien conoces un plan concreto y te responde algo como «lo vamos viendo». O también algo parecido a «en principio sí». ¿Qué significan este tipo de respuestas? ¿Un sí al plan? ¿Un no encubierto? ¿Un sí pero solo hasta que me salga algo mejor? Quizás pueda parecer una nimiedad accesoria, pero tiene mucha enjundia como planteamiento global. ¿Por qué la Iglesia siempre ha sido ambigua con respecto a las mujeres? ¿Por la estructura de la Iglesia en sí misma? Es decir, ¿porque exista una exclusión desde su mismo inicio? ¿Acaso por los hombres concretos que han ido definiendo su forma a lo largo de los siglos? ¿O tal vez porque el ser humano guarda un germen de ambigüedad en su yo más profundo? No habrá una sola respuesta lineal, obviamente. Sin embargo, se plantea algo interesante. En cualquiera de los tres escenarios que te planteo, se requiere un trabajo activo para liberarse de dicha ambigüedad, de transformar los modos de hablar, de comportarse, de ser y de hacer. Y todo ello, a la luz del pontificado actual, requiere el desarme de palabras, gestos y conciencias. Emil Cekuda hablaba así con la Asociación Teológica Juan XXIII el pasado septiembre. Nos invita a desarmar las palabras. Hay un lenguaje, hay una comunicación que está constituyendo las conciencias a través del odio. ¿Cómo se ve hoy todo esto? Bueno, podemos mirar cuáles fueron las campañas presidenciales de los últimos 10 años y ahí podremos ver, por ejemplo, que no encontramos más en esos discursos la proclama de derechos civiles o sociales. Eso ha desaparecido. Aunque después no lo cumplieran, era el centro de cualquier campaña electoral. Prometer garantizar derechos civiles y sociales. Eso desaparece del discurso político y pasamos a una fase mucho más primaria, que es hablar de la vida, de la supervivencia o de la bioética en el sentido menos católico que conocemos. Tenemos que colaborar con esa construcción de puentes. Y en eso veo que tenemos que tener la tarea los teólogos. José Antonio, ¿por qué raros caminos me estás llevando esta semana? El modo en que has empezado la segunda parte no tiene en absoluto que ver con el Día Internacional de la Mujer. ¿A dónde tratas de llegar? Eso es algo que podrías estar pensando en este momento. Y es perfectamente lícito. Pero confía en mí. Hay un punto de llegada. Decía Emil Cekuda a la Asociación Teológica Juan XXIII que la teología tiene una tarea en el desarme de las palabras, en la erradicación de las conciencias que se cimentan sobre el odio. Vamos ahora con el último tramo de este aparentemente extraño camino con el que hemos comenzado la segunda parte del episodio. Nos desplazamos a Alemania. Universidad de Friburgo. Lisa Baumeister está terminando sus estudios en teología. Cuando la televisión de la región de Bavaria le pregunta sobre sus perspectivas de futuro, ella responde lo siguiente. Hace 50 años, solo los hombres podían jugar al fútbol. Hoy día es difícil incluso imaginar algo así. Se le permite a todo el mundo. Sin embargo, solo los hombres pueden ser sacerdotes y ahí se termina la discusión. No lo entiendo. Y es que Lisa Baumeister, junto con otras estudiantes también de teología, han solicitado ingresar en el mismo seminario al que sus compañeros pueden acceder automáticamente por la mera razón de ser hombres. De hecho, el rector de ese mismo seminario, Christian Burz, lo explica de este modo. Si en algunas de las solicitudes hubieran utilizado el nombre León en lugar de Lisa,
yo habría ido directo al teléfono y le habría dicho que su solicitud era muy interesante y que si quería venir algún día, le propondría la posibilidad de emprender el camino hacia el sacerdocio. Este era el punto de llegada del razonamiento. Emil Cekuda planteaba que es tarea de la teología contribuir a transformar las palabras y las conciencias. Pero resulta que al mismo tiempo la teología misma tiene un ancla que la lastra. Lisa Baumeister, sus compañeras de carrera, Jacqueline Straub, de quien hemos hablado en el pasado, y tantas mujeres, tanto en Alemania como fuera de ella, que sienten un profundo anhelo de servir a la Iglesia como ministras ordenadas y que, sin embargo, ven impedido su acceso al sacerdocio. ¿Cómo puede la teología como conjunto contribuir a la transformación de las narrativas y las conciencias si la propia Iglesia disminuye o frena la contribución que ésta puede hacer a partir de vocaciones concretas de servicio? De hecho, el escollo se encuentra mucho antes, en una puerta de entrada anterior. Es fácil normalizar esa negativa, por ejemplo, de acceso femenino al seminario, si desde el principio ya se ha mutilado el discurso. Antes que el desarrollo teológico, viene la comprensión de los textos bíblicos como primer punto de entrada a la buena noticia. Y aquí, tal como expresa Caterina Ciriello en Vida Nueva, también hay algunos puntos a tener en cuenta. La Iglesia vive claramente y desde hace siglos un problema de género arraigado en una interpretación errónea de la Sagrada Escritura. Esta, como nos enseña la Iglesia, es la palabra de Dios. Ese Dios que para revelarse a los hombres les habla en palabras humanas, cuya lectura e interpretación se ha dejado durante mucho tiempo en manos de exégetas hombres. De modo que cada vez es más frecuente que sean los comentaristas masculinos los que son machistas y no la Biblia en sí. Parece claro que el primer muro que las mujeres deben derribar es el de la exégesis bíblica. Entonces, si la propia interpretación bíblica está contaminada de base por una visión masculina que encorseta la forma de hablar y de pensar, ¿cómo es que estudiantes como Lisa Baumeister continúan insistiendo en puntos que están más adelantados en el camino, como es el acceso al seminario o la ordenación? ¿Por qué seguir haciéndolo si la Iglesia a nivel institucional permanece arraigada en planteamientos masculinos, masculinizados y masculinizantes? Yo, a nivel personal, no sé si existe una respuesta satisfactoria, definitiva u objetiva. Sin embargo, para tratar de arrojar algo de luz a la cuestión, podemos recurrir a una ponencia que ofreció la teresiana Emma Martínez Ocaña en un encuentro organizado por el espacio Tras las Huellas de Sofía. Emma Martínez hablaba sobre la búsqueda de esas grietas donde pueden germinar las semillas, que incluso son capaces de encontrar acomodo hasta en la más dura de las rocas. En cualquier sitio, por extraño que sea, puede surgir la vida. Una vida en los lugares más desconocidos, más sorprendentes. Ojalá no se nos olvide que las flores pueden brotar en los sitios más insólitos. Las semillas, cuando se unen unas con otras, pues van haciendo la brecha más grande. A lo mejor una grieta, otra grieta, una vida y otra vida terminan. Si no derribando el muro, porque a lo mejor no lo veremos, pero sí tambaleándolo, y animando a que los que vienen detrás sigan sembrando grietas, sigan sembrando vida, animándose unos a otros a continuar. En su reflexión, Emma Martínez proponía la búsqueda de grietas no tanto como puntos de derribo, sino más como lugares desde donde puede emerger la vida. En el contexto del Día Internacional de la Mujer, habría que saber identificar cuáles son esas grietas en la Iglesia. ¿Se encuentran en los mismos lugares que las barreras de acceso?
En el ejemplo de las estudiantes de teología alemanas, me pregunto si acaso coinciden en tiempo y espacio tanto la barrera como la grieta. Es decir, a ellas se les niega la posibilidad que a sus compañeros varones se les regala. Y al mismo tiempo, continúan insistiendo porque experimentan un ardor evangélico dentro de ellas. Al hilo de su vocación particular, vienen muy a cuento estas palabras que Caterina Ciriello escribe en Vida Nueva. ¿Por qué no una teología con manos, piernas, pechos o cabeza de mujer? Más aún, ¿por qué no una teología del cuerpo femenino fragmentado, en este caso una córnea, una retina de mujer? ¿Cuál sería el problema? ¿El evidente miedo a una definición de Dios en femenino o a su declinación en femenino, como si Dios pudiera definirse o incluso asignársele un sexo? Pero los hombres de Iglesia tienen tal terror que se han inventado la masculinidad de Jesús para negar el diaconado a las mujeres. Ciriello propone en Vida Nueva 3 barreras básicas que se presentan ante las mujeres en la Iglesia por el mero hecho de haber nacido como tales. En primer lugar, como decía antes, lo bíblico. En segundo lugar, esto último, lo teológico. Y en tercer lugar, la visión distorsionada de la mujer y de su cuerpo. Dice Caterina Ciriello que los modelos femeninos más utilizados dentro de la sociedad y de la Iglesia han sido los de madre y prostituta. Me parece fundamental sacar a la mujer del trillado esquema maternal para proyectarla realmente en los roles de liderazgo que le corresponden, tal y como se garantiza a los hombres, porque la mujer, con su cuerpo femenino, lleva consigo la memoria de historias de opresión, pero también de cuidado, resistencia y esperanza. Es un lugar de narración y visibilidad de la experiencia femenina en la historia de la salvación. Interesante. O madre o prostituta, como modelos ampliamente utilizados. Y ambos, por cierto, parecen proyecciones masculinas emanadas de un deseo primordial de ser cuidado y de otro deseo ancestral, el de la dominación y el control sobre las mujeres. Una muy pobre historia de la salvación se presenta al mundo si ésta viene dominada o contaminada por cualquiera de esos dos discursos. Decía Caterina Ciriello que el cuerpo femenino lleva consigo también memoria de cuidado, resistencia y esperanza. Una esperanza que, en boca de Emil Zekuda, no es algo pasivo como de sentarse a esperar y ver qué pasa. Compartía lo siguiente con la Asociación Teológica Juan 23. La esperanza no solo es una virtud en el campo católico, sino que es un principio de la política, el principio esperanza. Y de ninguna manera la esperanza es quietismo. Por el contrario, la esperanza es el principio dinámico de la política. Pero de ninguna manera es esperar que me caiga algo del cielo. Hay muchos libros escritos de eso. Y en cuanto al tema de la mujer, yo soy una mujer en la curia romana. Eso es un ejemplo de lo que ha hecho Francisco. Y no soy la única, hay muchas. El problema es si el resto de las iglesias particulares lo repiten. Así llegamos al último de los escollos en el camino. Que el resto de las iglesias particulares repliquen un modelo de iglesia como el que estuvo impulsando el Papa Francisco durante su pontificado y que ahora León XIV continúa haciendo de igual modo. Aunque, para que eso ocurra, todavía hay un primer paso imprescindible. ¿Se trata de desarmar los discursos? Sí, claro, pero antes incluso que eso, de perder el miedo y de recuperar el gusto por dejarse sorprender por el Evangelio en lugar de tratar de domarlo. Sin miedo, no hay interpretación condicionada de los textos bíblicos. Sin la limitación interpretativa, se expande el campo de lo teológico, y así crece también el espacio eclesial. Por último, se transforman los corazones. En ese momento caen las barreras y el desarme de las palabras
no encuentra freno. Esta semana han pasado muchas cosas en la Iglesia y en el mundo, y nos hemos enterado de ellas gracias a Vida Nueva. El CELAM ha presentado un programa académico de 2 años que ofrece herramientas teórico-prácticas para entender la sinodalidad como un hecho dinamizador de la Iglesia del tercer milenio. La Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea y la Unión Internacional de Superioras Generales han unido sus voces para clamar por el fin de la violencia en Oriente Medio. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha denunciado que no será posible construir una sociedad justa mientras millones de mujeres continúen atrapadas en la exclusión, la precariedad laboral y nuevas formas de desigualdad vinculadas a la digitalización. Encuentras más noticias como estas en vidanuevadigital.com. Bien, pues así llegamos al final del episodio de hoy. Como seguramente ya has intuido, hay muchas cosas que han tenido que quedar en el tintero por falta de tiempo. Con todo, creo que el monográfico ha dado bastante de sí y puede arrojar algo de luz allí donde ésta pueda ser necesaria. Espero que te haya gustado. Si tienes algo que aportar al respecto del tema, puedes dejar un comentario o enviar un mensaje a podcast@cincopanes.com. Todo junto y el 5 escrito con letras. Muchas gracias por quedarte conmigo. Antes de despedirnos, recuerda compartir el episodio en tus redes sociales para que llegue a oídos que quieran escucharlo. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast